Buenas tardes a todos, buenos días, dependiendo de cuándo estén viendo este video. Esta es una iniciativa que he tenido yo hace muchos años de entrenar a personas en el ámbito de la trituración de agregados. Algunos de ustedes seguramente que habrán estado en una trituradora, otros están comenzando en este campo lleno de ingeniería, lleno de ingenio, y vamos a comenzar entonces desde cero. Tenemos que adaptarnos a las personas que no tienen ningún conocimiento de lo que es una trituradora. Por los momentos, les puedo informar, mi nombre es el ingeniero Ricardo Solís Vidal. Se pueden poner en contacto conmigo a través de mi email o a través de mi WhatsApp, que irá saliendo en las diapositivas a medida que vayamos avanzando con la presentación. Para empezar, vamos a comenzar, como les dije, desde lo más básico, y por tanto vamos a comenzar con nuestros conceptos básicos de trituración. Lo primero es la definición de lo que es trituración. Después seguiremos con los tipos de equipos de trituración que existen. Vamos a definir también lo que es un circuito abierto de trituración, también un circuito cerrado de trituración y lo que se denomina el retorno. Para esto tenemos que empezar por la definición de trituración. En el pasado se decía que la trituración era la degradación de un material por medio de la aproximación y alejamiento cíclico de dos superficies metálicas, una fija y otra móvil. A raíz de que se inventan los equipos de impacto, se varía ese concepto de trituración y se define como la degradación de un material por medio físico. ¿Por qué es la degradación? Porque un material que tenga un tamaño no apto para ser utilizado, bien sea en concreto, bien sea en base granular, bien sea en asfalto, no puede ser una roca de medio metro de diámetro. Entonces eso tiene que degradarse y para eso se utilizan las trituradoras. Los tipos de equipos de trituración, por su parte, se dividen en dos grandes grupos. Los de compresión, que se adaptan a la primera definición de trituración, ¿verdad? Ahí están contenidos lo que son las mandíbulas, los conos, los rodillos, etcétera, etcétera. Estos equipos, a diferencia de los de impacto que tienen una producción máxima fija, estos equipos de compresión, su producción depende de un factor principal que lo veremos más adelante y son de producción variable. A medida que variamos ese parámetro, nuestra producción aumenta, o si lo cambiamos hacia abajo, la producción decrece. Vamos a definir lo que es un circuito abierto de trituración. Estos circuitos abiertos de trituración se produce cuando el material ingresa al equipo de trituración y sale procesado de él, pero sin retornar al equipo. Eso ocurre principalmente en las etapas primarias de trituración. Las mandíbulas tienen unos selectores normalmente que separan los materiales que no van a ser procesados de los que sí van a ser procesados. Hagamos el caso, si tenemos un material de río, el equipo primario separa lo que es la parte arena de la parte que es grava, que es la que va a ser triturada. Y en el caso de las minas de cantera, las que se explotan por medio de explosivos, separa los materiales que son contaminantes.
Normalmente las capas superiores de descapote de los bancos son materiales no aptos para producir ni concreto ni asfalto. En Venezuela son materiales que tienen bastante contenido de arcilla. Aquí no, en Nicaragua no, porque son volcánicos, son menos plásticos, pero de todas maneras hay que eliminarlos. Por su lado, el circuito cerrado de trituración tiene una condición adicional, que es el tamiz de selección. El material que no cumple con el tamaño requerido por nosotros en nuestra instalación es rechazado por ese tamiz y vuelve a ingresar al equipo de trituración para ser procesado. Y coincidencialmente, o sea, como consecuencia de esto, el material que va otra vez al equipo de trituración se denomina retorno. Otros aspectos importantes que tiene los equipos de trituración, ¿verdad? Son primero la abertura de calibración. Esto es para los equipos de compresión. Los equipos de impacto no tienen abertura de calibración. El tamaño máximo de alimentación, que es un concepto intuitivo. O sea, si un material no es del tamaño adecuado, no va a poder entrar al equipo de trituración. La abertura mínima de calibración, esto es un aspecto de orden técnico, porque si se baja más la abertura de calibración, el equipo puede sufrir daños severos como rotura de los ejes, etcétera, etcétera. El ángulo de reposo, por su lado, es un concepto muy utilizado en ingeniería y veremos para qué lo vamos a usar. La inercia y la energía cinética son dos conceptos de física que veremos qué importancia tiene sobre todo en los equipos de impacto. Aquí vemos un equipo de compresión, un corte de un cono, donde en la parte izquierda vemos la abertura en posición cerrada y en la parte derecha vemos la abertura en posición abierta, que es la abertura de descarga. Esta abertura en posición cerrada es la que más se usa para calibrar porque es la que se puede medir. Es la mínima abertura, la mínima distancia a que llegan las dos superficies. Y esta abertura controla dos parámetros fundamentales de los equipos de compresión, que es la producción y la granulometría del material producido. La abertura de calibración tiene varias premisas que siempre se cumplen. La primera premisa es que a mayor abertura, mayor es la producción. La segunda premisa es que a mayor abertura el material es más grueso. Y la tercera es que el tamaño máximo que produce el equipo de trituración a compresión es siempre mayor a la abertura de calibración. Aquí tenemos una abertura de 2 pulgadas y se ve que en este cono el tamaño máximo, el que pasa 100% de esa malla, equivale a 4 pulgadas. Tamaño máximo de alimentación, aquí se ve la boca de un cono y se puede ver que el tamaño es limitado. Si una roca, una partícula de agregado es más grande que la boca de alimentación del cono, esta roca no va a poder entrar en el cono. Y se va a crear una barrera que va a impedir que las demás que vienen atrás ingresen al cono. Eso es fundamentalmente un problema que hace perder muchísimo tiempo y por eso hay que tratarlo de evitar de cualquier manera. Una de estas maneras es con barrera física. Esta es una instalación que
procesaba material de río y todo el sobretamaño es echado hacia atrás por la reja que está calibrada a la abertura de aceptación del equipo que está inmediatamente después. Y esta piedra se remueve con payloader o a mano o lo que sea. Pero es un sistema rudimentario, pero sí es eficiente. Eso en cuanto a las barreras se refiere. Otro sistema para controlar el tamaño máximo de alimentación es la abertura. Recuérdense que anteriormente dijimos que el tamaño máximo del agregado era mayor que la abertura. Y el tamaño máximo de cada abertura lo podemos ver en el gráfico de granulometría, el material que pase el 100% la malla que se considere. Y esa curva que arranca el 100%, de ahí nos dará la abertura a la cual tendríamos que ajustar el equipo precedente para que pueda ser alimentado con comodidad al equipo que viene en sucesión. La abertura mínima de calibración, como dijimos antes, es un requisito de orden técnico y mecánico, ya que se puede generar daños bastante considerables. O sea, partir un eje de una mandíbula, un eje que tiene unos 20 centímetros de diámetro de acero sólido, la verdad que es complicado, pero se puede dar el caso si se exagera con la abertura y se cierra a aberturas mínimas, menores que la mínima, puede haber ese tipo de daño, porque ya las piezas metálicas empiezan a chocar, a tener impacto entre ellas, y acero contra acero siempre se va por la parte más débil, que es el eje. El ángulo de fricción es el ángulo que forma el material única y exclusivamente por efectos de el ángulo de fricción del material. También influye en algo la cohesión del material, pero en nuestro caso, que estamos triturando agregados, bien sea para concreto, para asfalto, para lo que sea, los materiales no son cohesivos. Lo único que podría engañar un poco a ese ángulo de fricción como una cohesión, una falsa cohesión, sería la humedad del material. Y por otro lado, por último, tenemos que la inercia es una propiedad que tiene cualquier cuerpo que mantenerse en reposo o en movimiento hasta que una fuerza modifique su condición. Y la energía cinética es una propiedad de los objetos en movimiento. O sea que para que haya energía cinética necesita haber movimiento de alguna u otra manera. Y eso lo generan los trituradores de impacto. Vamos a ver que los sistemas de trituración, y se habla de sistemas de trituración porque es una serie de maquinaria totalmente diferente una de otra, y cada una cumple una función determinada dentro del sistema. Los que siempre están presentes en un sistema de trituración son los alimentadores, que es la fase primaria, es la que lleva los materiales a los trituradores, los equipos de trituración, para que sea un sistema de trituración, equipos de clasificación, que son las tamizadoras, las zarandas, los screens, como sean llamados en donde ustedes estén, y los transportadores de correa, que llevan el material de un lado a otro. Referente a los alimentadores, se clasifican en alimentadores de desplazamiento lineal, como los de correa, los de cadena, los de teja, los vibratorios, que son las mesas vibratorias, que son muy utilizados ahorita porque, primero, que consumen mucho menos energía, y segundo, que son bien rígidos y tienen menos piezas móviles. Y los de vaivén, que son poco utilizados en equipos de trituración,
Yo he visto solamente un solo caso, pero se podrían utilizar también. Sobre sus capacidades, ¿verdad? No hay que preocuparse. Los alimentadores generalmente están sobrediseñados. Fíjense, por lo menos en el alimentador de Texas, alimenta hasta 10.000 toneladas por hora. Y entonces, eso, para procesar ese material, tiene que ser una instalación sumamente grande. De todas maneras, los alimentadores no es motivo de preocupación alguna en cuanto a la capacidad. Hay otros elementos dentro de la trituración, del sistema de trituración, que son un poco más limitantes en cuanto a la capacidad, por lo menos los sedazos, las correas transportadoras, etcétera, etcétera. Los equipos de trituración, como dijimos al principio, son de dos tipos. Uno de compresión, como el de que muestra la fotografía, que es un cono, y de impacto, que son los llamados impactor, los molinos de impacto de eje vertical y la serie Barmac, que es una marca registrada de la Svedala, que no sé quién será el dueño ahorita, creo que es Metso, pero de todas maneras son de impacto. Los equipos de compresión, como dijimos antes, tienen la virtud de que se puede aumentar su producción variando su abertura, ¿verdad? Se puede bajar o se puede subir. Ahora, lógicamente, uno podría pensar que si la abertura de un equipo de compresión es tan fundamental en la producción, abriéndolo hasta el máximo, podríamos nosotros tener la máxima producción. Y no es cierto, porque la abertura del equipo precedente controla el tamaño de alimentación del equipo siguiente. Y eso hay que tenerlo siempre muy presente. Por otro lado, tenemos los equipos de clasificación, que son las tamizadoras, en los cuales entra el material, se selecciona por tamaño, ¿verdad? El que queda retenido en la malla superior normalmente va o a un equipo terciario o al retorno del equipo que lo produjo. Pero el tiempo de tamizado de esas tamizadoras es muy limitado, es solamente mientras hace el recorrido sobre la malla. Y es por eso que hay unas aberturas, unas equivalencias de abertura entre lo que son los tamices de laboratorio y los tamices de el equipo de la cernidora. Aquí se ve la tabla de cuáles son las equivalencias. Por ejemplo, un tamiz de 3/8 de pulgada en el laboratorio equivale a un 7/16 pulgadas en la cernidora. Por otro lado, la parte siguiente son las correas de los transportadores de correa o correas transportadoras, como le decimos nosotros. Son los que transportan el material de un sitio a otro, a una cernidora, a un equipo, a una pila de almacenamiento, etcétera, etcétera. Tienen muchísimos usos en un sistema de trituración. Además de estos equipos que siempre están presentes, tenemos también unos sistemas o equipos opcionales que podrían instalarse en el caso de que se quiera o que necesariamente se requieran. Normalmente no son de obligatorio uso, pero a veces son aconsejables. El primero de ellos es el equipo de lavado. Si el material está muy contaminado, ¿verdad? Lo ideal es lavarlo, ¿verdad? Los equipos de lavado, también están los túneles, que son reservorios de material ya semiprocesado, y lo que nosotros llamamos los bypass. Vamos a explicar cada uno de ellos. Este es un equipo de lavado. El equipo de lavado por tradición es el tornillo lavador, ¿verdad? Y también se puede lavar
en la cernidora. Pero la cernidora siempre, por lo general, descarga sobre un tornillo lavador. Y entonces el tornillo lavador es el que descarga en la correa tal como lo muestra esta fotografía. Pero se puede lavar en la cernidora directamente. El consumo de agua de lavar en cernidora es muchísimo mayor que el lavado en el tornillo. Por otro lado tenemos los túneles. En este ejemplo se ven estas dos pilas de material grandes aquí, ¿verdad? Abajo hay un túnel y debajo de esta pila de material, abajo hay otro túnel. Los túneles tienen unos alimentadores suspendidos que alimentan la transportadora que lleva el material a otro equipo de trituración o a una zaranda para seleccionar y luego triturar, etcétera, etcétera. Tiene muchos usos el túnel. Esta es la salida del túnel. Se ve que viene el transportador aquí hasta este cono que está aquí, ¿verdad? Pero aquí se ve esta estructura bien curiosa. ¿Qué es eso? Eso es un bypass. ¿Qué hacemos nosotros con ese bypass? ¿Cuál es la función? Es sacar del proceso del cono el material que ya estaría listo si hubiera pasado por el cono. O sea, si nuestro tamaño máximo de producción de este cono es de 3 pulgadas, nosotros ponemos aquí un rechazo de 3 pulgadas y todo lo que pasa a 3 pulgadas es como si ya hubiera pasado por el cono. Esto no aumenta la capacidad del equipo, ojo, pero sí aumenta la capacidad de todo el sistema. Los equipos de clasificación, como dijimos antes, son las zarandas, ¿verdad? Pueden ser horizontales, pueden ser verticales o de forma variable. Y son los que nos permiten a nosotros separar la producción de la trituradora para poderlos luego combinar en las mezclas de trabajo que nosotros estemos elaborando. Y en esta cuestión de la trituración de agregados hay una herramienta muy útil que es el fraccionamiento de las granulometrías. Eso es una herramienta matemática que se usa para simular el tamizado. O sea, ¿qué pasaría si utilizamos? Vamos a hacer un ejemplo para que vean cómo funciona esto, ¿verdad? Y si tenemos por lo menos este material que puede ser de la correa, ¿verdad? El material tiene esta granulometría que está aquí. Y queremos tamizarla por 1/4 de pulgada. Yo escogí el tamiz de 1/4 de pulgada a propósito, porque muchas veces se da la confusión de que lo confunden con el tamiz número 4. El tamizado, la malla de 1/4 de pulgada es abertura neta. De alambre a alambre hay 1/4 de pulgada. A diferencia del número 4, que son aberturas mesh. ¿Qué significa? El número 4 tiene 4 aberturas por pulgada. Eso quiere decir que para que el tamiz número 4 sea siempre de la misma abertura, los alambres que conforman la malla tienen también que ser normalizados. Eso es un concepto que deben tener ustedes muy claro. ¿Qué se hace? Como el tamiz 1/4 no está en la granulometría nuestra, que está plasmada aquí en esta tabla, necesariamente tenemos que graficar esa granulometría. Ubicamos nuestro tamiz de 1/4 de pulgada, que es la raya ocre, que está aquí vertical, ¿verdad? Y donde intersecta la curva, vamos al eje de las abscisas, de las ordenadas,
y tenemos que el 72% pasa a la malla 1/4. Ahora, ¿qué hacemos nosotros con esto? Nos olvidamos de todos los datos anteriores de la granulometría y nos venimos solamente a los porcentajes pasantes. Cada pasante lo dividimos entre 0,72 para ver cuánto pasa cada malla. Y el resultado que obtenemos es este. Evidentemente, ningún material puede pasar más del 100% una malla. O sea que los valores que nos den mayores de 100% tienen que ser igualadas al 100%. ¿Ok? ¿Ven lo útil que es? Aquí estamos tamizando un material que era pasante 3/4 de pulgada 100% y lo tamizamos por una malla de 1/4 de pulgada y el material nos dio 100% 3/8, 88,4 en el 4, 58,3 en el 8, 25,5 en el 30, 17,7 en el 50, 12,9 en el 100 y 9,6 en el 200. Esta herramienta es bueno dominarla, practicarla, porque va a ser muy útil cuando lleguemos a la etapa a la conferencia de las tamizadoras, porque ahí parte de esto es la escogencia de los tamices adecuados para las diferentes mezclas. Bueno, hasta aquí la primera conversación que tenemos sobre trituración de agregados. Espero que les haya gustado. Si les gusta, denle like, suscríbanse al canal y estaremos hablando en próximas oportunidades.